Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel y estoy aquí con mi amiga Bella. Hoy tenemos una historia muy interesante para compartir con ustedes. Hola, queridos oyentes de Wow Spoken Spanish. Sí, Manuel tiene razón. Hoy vamos a hablar sobre algo que todos hacemos, pero que puede ser una aventura cuando estás aprendiendo español. ¿Alguna vez han ido al supermercado en un país de habla hispana? Bella, déjame contarte lo que me pasó ayer. Fui al supermercado cerca de mi casa porque necesitaba comprar algunas cosas para la cena. Pensé que sería rápido y fácil. Oh, no, Manuel. Cuando dices que pensaste que sería fácil, me preocupo un poco. ¿Qué pasó? Bueno, primero entré al supermercado y tomé un carrito de compras. ¿Sabes cómo se llama el carrito en español? Claro, se llama carrito o carro de compras. En algunos países también dicen carretilla. Oyentes, ¿ustedes saben cómo se dice en su país? Déjenos un comentario. Exacto. Entonces, empecé a caminar por los pasillos. Necesitaba frutas, verduras, pan, leche y algunas otras cosas. Esas son cosas básicas que todos necesitamos. ¿Encontraste todo fácilmente? Ese fue el problema, Bella. Llegué a la sección de frutas y verduras y había tantas opciones. Vi manzanas, naranjas, plátanos, uvas, fresas. Me encantan las fresas. Son mis frutas favoritas. ¿Y qué compraste? Quería comprar tomates para hacer una salsa, pero no sabía si estaban en la sección de frutas o verduras. ¿Tú sabes dónde se encuentran los tomates? Esa es una pregunta muy buena, Manuel. Los tomates técnicamente son frutas, pero en el supermercado generalmente los encuentras en la sección de verduras. Es confuso, ¿verdad, oyentes? Sí, muy confuso. Después fui a buscar pan. Encontré la panadería y había muchos tipos diferentes: pan blanco, pan integral, pan de centeno, bolillos, baguettes. A mí me gusta el pan integral porque es más saludable. ¿Cuál es tu tipo de pan favorito, Manuel? Y oyentes, ¿ustedes qué tipo de pan prefieren? Me gusta el pan francés, pero ayer compré pan blanco porque quería hacer sándwiches. Después necesitaba encontrar la leche. La leche siempre está en la sección de lácteos, ¿verdad? Ahí también encuentras el queso, el yogur, la mantequilla y la crema. Sí, encontré la sección de lácteos sin problemas, pero cuando llegué allí, vi que había muchos tipos de leche: leche entera, leche descremada, leche deslactosada, leche de almendras. Es verdad, ahora hay muchas opciones. Yo tomo leche de almendras porque soy intolerante a la lactosa. ¿Tú cuál compraste? Compré leche entera porque me gusta más el sabor. Después fui a buscar carne para la cena. La sección de carnes puede ser complicada. Hay pollo, carne de res, carne de cerdo, pescado. ¿Qué querías comprar? Quería comprar pollo. Le pregunté al carnicero si tenía pechugas de pollo frescas. Muy bien, Manuel. Es importante saber que el carnicero es la persona que trabaja en la carnicería y te ayuda con las carnes. ¿Él te ayudó? Sí, fue muy amable. Me dio 2 pechugas de pollo muy frescas. Después fui a la sección de pastas porque quería hacer espaguetis. Me encanta la pasta. Hay tantos tipos: espaguetis, fideos, macarrones, penne, ravioles. ¿Cuál es tu pasta favorita, oyentes? Cuéntenos en los comentarios. Compré espaguetis y también una salsa de tomate que estaba en oferta. Me gusta cuando encuentro buenos precios en el supermercado. A todos nos gustan las ofertas y los descuentos. Es una buena manera de ahorrar dinero. ¿Encontraste otras ofertas? Sí, había una oferta de 2 por 1 en cereales. Compré 2 cajas de cereales de chocolate porque son mis favoritos para el desayuno. Los cereales son prácticos para el desayuno rápido. Yo prefiero comer avena con frutas, pero los cereales también son deliciosos. Después necesitaba comprar huevos. Fui a la sección de lácteos otra vez porque los huevos generalmente están cerca de la leche y el queso. Correcto. Los huevos son muy versátiles. Puedes hacer huevos revueltos, huevos fritos, tortillas, huevos cocidos. ¿Cómo te gusta comer los huevos, Manuel? Me gustan los huevos revueltos con queso. Son perfectos para el desayuno. Compré una docena de huevos. Una docena significa 12 huevos. Oyentes, ¿ustedes saben cuántos huevos vienen en un cartón en su país? A veces son 6, 12 o hasta 30. Después
Fui a buscar arroz porque siempre es bueno tener arroz en casa. El arroz es muy importante en muchas cocinas del mundo. Absolutamente. El arroz se puede combinar con muchos platos diferentes. Arroz con pollo, arroz con frijoles, paella, sushi. ¿Cuál es tu plato de arroz favorito? Me encanta el arroz con pollo. Es un plato muy tradicional y delicioso. Compré un paquete grande de arroz blanco. Buena elección. ¿Necesitabas algo más? Sí, necesitaba aceite de oliva para cocinar. Fui a la sección de aceites y condimentos. Había muchos tipos de aceite. Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de coco. El aceite de oliva es muy saludable y da buen sabor a la comida. Yo siempre uso aceite de oliva extra virgen para cocinar. Yo también compré aceite de oliva extra virgen. Después, recordé que necesitaba sal y pimienta porque se me estaban terminando en casa. La sal y la pimienta son condimentos básicos que todos necesitamos en la cocina. ¿Encontraste otras especias? Vi muchas especias diferentes. Orégano, albahaca, tomillo, romero, pimentón, comino. Pero solo compré sal y pimienta porque no quería gastar mucho dinero. Es inteligente hacer una lista antes de ir al supermercado para no comprar cosas que no necesitas. ¿Tú hiciste una lista, Manuel? Sí, hice una lista, pero olvidé mirarla varias veces. Por eso caminé por todo el supermercado varias veces. Eso nos pasa a todos. A veces entramos al supermercado con una lista y salimos con muchas cosas que no estaban en la lista. Oyentes, ¿les pasa lo mismo? Después fui a la sección de bebidas porque quería comprar jugo de naranja. Me gusta tomar jugo de naranja en el desayuno. El jugo de naranja es refrescante y tiene mucha vitamina C. ¿Compraste jugo natural o jugo de concentrado? Compré jugo natural porque sabe mejor. También compré una botella de agua mineral porque bebo mucha agua durante el día. Muy bien, Manuel. Es importante beber suficiente agua todos los días. Los doctores recomiendan beber al menos 2 litros de agua al día. Sí, tienes razón. Después pasé por la sección de dulces y chocolates. Había tantas opciones deliciosas. Oh, no, la sección de dulces es peligrosa. Siempre quiero comprar todo. ¿Compraste algo dulce? Compré una barra de chocolate negro porque es mi chocolate favorito. También compré unas galletas de vainilla. El chocolate negro es más saludable que el chocolate con leche. Contiene más cacao y menos azúcar. A mí también me gusta. Después, recordé que necesitaba papel higiénico y jabón para la casa. Fui a la sección de productos de limpieza. Esa sección es muy importante. Allí encuentras papel higiénico, papel de cocina, servilletas, detergente para ropa, jabón para platos, limpiadores. Exacto. Compré papel higiénico, jabón líquido para las manos y detergente para lavar la ropa. Esas son cosas esenciales que todos necesitamos en casa. ¿Ya tenías todo lo que necesitabas? Casi todo. Pero cuando estaba caminando hacia la caja para pagar, vi la sección de plantas y flores. Había flores muy bonitas. Oh, ¿compraste flores? Las flores siempre alegran la casa. ¿Qué tipo de flores viste? Había rosas, girasoles, tulipanes, margaritas y orquídeas. Compré un ramo de girasoles porque son muy alegres y brillantes. Los girasoles son hermosos. Me encantan sus colores amarillos brillantes. Oyentes, ¿cuáles son sus flores favoritas? Finalmente, llegué a la caja para pagar todas mis compras. Había varias cajas abiertas, pero todas tenían una fila larga de personas esperando. Las filas en el supermercado pueden ser muy largas, especialmente los fines de semana. ¿Tuviste que esperar mucho tiempo? Esperé unos 15 minutos. Mientras esperaba, vi todos los productos que están cerca de la caja. Revistas, chicles, caramelos, pilas. Sí, el supermercado pone esos productos allí porque saben que las personas compran cosas mientras esperan en la fila. Es una estrategia de ventas. Compré un paquete de chicles de menta porque me gustan. Finalmente llegó mi turno para pagar. ¿Cómo pagaste? ¿Con efectivo o con tarjeta? Pagué con tarjeta de crédito. La cajera fue muy amable. Me preguntó si quería una bolsa de plástico o si tenía mi propia bolsa. Es bueno que los supermercados pregunten eso ahora. Es mejor para el medio ambiente usar bolsas reutilizables. ¿Tú tenías una bolsa? No, olvidé traer mi bolsa reutilizable,
así que compré 2 bolsas de plástico. La próxima vez voy a recordar traer mi bolsa. No te preocupes, Manuel, todos olvidamos a veces. Lo importante es intentar recordar la próxima vez. Oyentes, ¿y ustedes usan bolsas reutilizables cuando van al supermercado? La cajera puso todas mis compras en las bolsas. El total fue de $75. Eso es un precio razonable para todas las cosas que compraste. ¿Estabas contento con tus compras? Sí, estaba muy contento. Compré todo lo que necesitaba para la semana. Salí del supermercado y caminé hacia mi carro con mis bolsas. Espero que no estuvieran muy pesadas. A veces las bolsas del supermercado pueden ser muy pesadas. Estaban un poco pesadas, pero no fue un problema. Llegué a casa y puse todas las compras en su lugar. Las frutas y verduras en el refrigerador, el pan en la panera, los cereales en la despensa. Es importante organizar bien las compras cuando llegas a casa. Los productos perecederos como la carne, la leche y las frutas deben ir al refrigerador inmediatamente. Exactamente. Y los productos secos como el arroz, la pasta y los cereales pueden estar en la despensa a temperatura ambiente. Bueno, Manuel, esa fue toda una aventura en el supermercado. ¿Compraste muchas cosas buenas? Sí, fue una buena experiencia. Y ahora nuestros oyentes saben muchas palabras útiles para cuando vayan al supermercado. Oyentes, esperamos que este episodio les haya ayudado a aprender vocabulario importante sobre el supermercado. ¿Cuál fue la palabra nueva más interesante que aprendieron hoy? Recuerden practicar estas palabras. La próxima vez que vayan al supermercado, intenten pensar en español sobre lo que están comprando. Exacto. Esa es una excelente manera de practicar el español en la vida diaria. Pueden decir los nombres de las frutas, verduras, carnes y otros productos en español mientras compran. También pueden hacer su lista de compras en español. Eso les ayudará a recordar las palabras más fácilmente. Muy buena idea, Manuel. Oyentes, les recomendamos que escriban su próxima lista de compras completamente en español. Es un ejercicio muy útil. Y si no saben cómo se dice algo en español, pueden buscarlo o preguntarnos en los comentarios. Sí, nos encanta cuando ustedes nos hacen preguntas en los comentarios. Leemos todos los comentarios y tratamos de responder a todos. Oyentes, ¿tienen alguna historia interesante sobre ir al supermercado en un país de habla hispana? Nos encantaría escuchar sus experiencias. Y díganlos también cuál es su sección favorita del supermercado. ¿La panadería? ¿La sección de frutas? ¿La sección de dulces? Mi sección favorita es la panadería porque me encanta el olor del pan fresco. A mí me gusta la sección de frutas y verduras porque me gustan los colores brillantes de todas las frutas y verduras frescas. Antes de terminar, queremos darles algunos consejos útiles para ir al supermercado en un país de habla hispana. Primero, siempre lleven una lista de compras. Eso les ayudará a recordar qué necesitan y a no comprar cosas innecesarias. Segundo, no tengan miedo de preguntar. Si no saben dónde está algo, pueden preguntarle a un empleado del supermercado. Pueden decir, disculpe, ¿dónde está la leche? Tercero, aprendan los nombres de las secciones del supermercado. Panadería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras, productos de limpieza, bebidas. Cuarto, lleven bolsas reutilizables. Es mejor para el medio ambiente y algunos supermercados cobran por las bolsas de plástico. Quinto, comparen precios. A veces el mismo producto tiene precios diferentes en marcas diferentes. Busquen las ofertas y los descuentos. Y finalmente, disfruten la experiencia. Ir al supermercado puede ser una excelente oportunidad para practicar su español y aprender sobre la cultura local. Los supermercados en diferentes países de habla hispana pueden tener productos diferentes y es muy interesante ver las diferencias. Por ejemplo, en México encuentras muchos tipos diferentes de chiles y tortillas. En España encuentras jamón serrano y diferentes tipos de aceitunas. En Argentina encuentras muchos cortes diferentes de carne porque la carne es muy importante en la cocina argentina. Y en Colombia encuentras muchas frutas tropicales exóticas.
Es fascinante ver cómo cada país tiene sus propios productos especiales en el supermercado. Oyentes, si tienen la oportunidad de visitar un supermercado en un país de habla hispana, aprovechen para explorar y probar productos nuevos. Bueno, Bella, creo que hemos hablado mucho sobre el supermercado hoy. Sí, Manuel, esperamos que nuestros oyentes hayan aprendido mucho vocabulario útil en este episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal Wow Spoken Spanish si aún no lo han hecho. Publicamos nuevos episodios regularmente. Y activen la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que subimos un nuevo episodio. No olviden dejarnos un comentario contándonos su experiencia en el supermercado o haciéndonos preguntas sobre el vocabulario que aprendieron hoy. También pueden compartir este episodio con sus amigos que están aprendiendo español. Cuantas más personas practiquen español juntas, más divertido es el aprendizaje. Oyentes, les deseamos mucho éxito en su viaje de aprendizaje del español. Sigan practicando todos los días y van a ver resultados increíbles. Recuerden que aprender un idioma es un proceso. No se desanimen si cometen errores. Los errores son parte del aprendizaje. Exacto, Bella. Cada vez que practican, están mejorando, aunque no lo noten inmediatamente. Bueno, oyentes queridos, es hora de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos hoy en Wow Spoken Spanish. Ha sido un placer compartir esta aventura del supermercado con ustedes. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima vez y recuerden, practiquen su español todos los días, aunque sea solo unos minutos. Buenas tardes a todos y hasta pronto. Adiós, queridos oyentes, que tengan un excelente día y mucha suerte con su español.